Una mujer segura de sí misma. Por Joyce Meyer. Capítulo 11. La anatomía del miedo. Miedo. Todos lo hemos experimentado. Es esa sensación de tener el estómago revuelto, es el pánico que puede alcanzarla sin aviso. Todos tenemos inevitablemente miedo de algo. Después de todo, somos humanos. De hecho, según un reciente estudio, 2 millones de norteamericanos adultos mayores de 18 años, o aproximadamente el 8,7% de las personas de este grupo etario en un año dado, está asustado de algo específico. 15 millones de norteamericanos tienen fobias sociales que les hacen difícil interactuar con otras personas por ser extremadamente tímidos en situaciones sociales. Un popular programa de televisión desafía a los concursantes a enfrentar sus miedos realmente al extremo, meterse en acuarios llenos de cangrejos o serpientes, saltar desde helicópteros o comer arañas u otros insectos vivos. No es mi idea de un tiempo divertido, pero la mayoría de las personas que participan probablemente no lo están haciendo por diversión. Están intentando ganar los 50 pesos, 000, otorgados al finalizar la exhibición. Al final cada uno es desafiado a hacer una proeza que es demasiado aterradora. Incapaz de superar su miedo, el jugador se rinde y se aleja. La vida a menudo trae miedo a la escena y muchas veces podemos sentirnos como ese concursante, a punto de rendirnos y alejarnos. Si queremos superar la incertidumbre y la duda, si verdaderamente queremos llegar a ser mujeres seguras de nosotras mismas, es vital que tengamos un completo y concienzudo entendimiento de la naturaleza y anatomía del miedo. La primera cosa que debemos saber es que ese miedo no viene de Dios. Él no nos ha dado un espíritu de temor, 2 de Timoteo 1:7. El miedo atormenta e impide el progreso. Hace que personas que deberían ser resueltas y emprendedoras retrocedan, se escondan y sean pusilánimes y tímidas. El miedo es un ladrón. Roba nuestros propósitos. Como dije en un capítulo anterior, la única actitud aceptable que podemos tener frente al miedo es, yo no temeré. Cada uno debe ser firme en su resolución de no dejar que el temor gobierne nuestras vidas. Es demasiado riesgoso adoptar una actitud liviana respecto a este gran problema. Yo creo que el miedo es el espíritu maestro que el diablo usa contra las personas. Piense realmente en los problemas que usted tiene. ¿Cuántos de ellos están atados al temor? Apuesto a que si lo piensa, usted dirá que la mayor parte tiene algo que ver con estar asustado. Nuestras preocupaciones vienen del miedo. Intentamos controlar personas y circunstancias por miedo. Nos dejamos controlar por miedo. Gente que tiene miedo de ser pobre se vuelve rapaz y tacaña. Gente que tiene miedo de no tener amigos pretende ser quien no es. Entramos en relaciones malas y dañosas por miedo de estar solos, y así siguiendo. Sin embargo, creo que podemos conquistar al miedo si dedicamos tiempo a entenderlo y vemos al miedo como realmente es, un espíritu que no tiene ningún lugar en una vida que se volvió a Cristo. Una vez escuché una historia de un pueblo donde los padres dijeron a sus hijos, por ningún motivo vayas a la cima de la montaña. Es donde vive el monstruo. Todas las generaciones previas de niños consideraron esa advertencia y evitaron ir a la cima de la montaña. Un día, algunos jóvenes valientes del pueblo decidieron que tenían que ir y ver al monstruo. Querían ver cómo era realmente y derrotarlo. Así que cargaron sus provisiones y salieron hacia la montaña. A medio camino, se detuvieron en la huella por un gran rugido y un hedor terrible. La mitad de los hombres corrieron montaña abajo, gritando. La mitad del grupo continuó su viaje. Cuando estaban bastante alto en la montaña, notaron que el monstruo era más pequeño de lo que esperaban, pero continuaba rugiendo y emitiendo semejante hedor que todos los hombres menos uno corrieron montaña abajo hacia el pueblo. Yo voy a agarrar al monstruo, se dijo a sí mismo el hombre restante, y dio otro paso adelante. Cuando lo hizo el monstruo se encogió hasta que fue del mismo tamaño que el hombre. Cuando él dio otro paso hacia el monstruo, se encogió de nuevo. Estaba inmóvil, era horrorosamente feo y continuaba emitiendo el hedor, pero el hombre estaba ahora tan cerca del monstruo que realmente podía recogerlo y sostenerlo en la palma de su mano. Mientras lo miraba, le dijo al monstruo, bien, entonces, ¿quién eres? En una voz diminuta, de tono agudo, el monstruo chilló, mi nombre es Miedo.
Esta historia da una aguda descripción de la manera en que trabaja el miedo. Parece tan monstruoso y horrible hasta que usted empieza a confrontarlo, pero cuanto más lo confronta, más pequeño se vuelve. Si usted sigue el plan de Dios para conquistar el miedo, un día se encontrará con que la mayor parte de las cosas que la asustaban en realidad no eran nada en absoluto. Lo que una vez le rugió solo chillará, y en el futuro se quedará totalmente callado. Recuerde siempre lo que Franklin Roosevelt puntualizó una vez: la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo, pues si se lo permitimos, nos controlará. Si lo confrontamos, lo dominaremos. Miedos y fobias. Los miedos se pueden desarrollar desde casi nada. Aquí hay una corta lista de algunos de los más raros temores que la gente experimenta. Peladofobia, miedo a la calvicie y a las personas calvas. Aerofobia, miedo a los proyectos. Porfirofobia, miedo al color púrpura. Chaetofobia, miedo a las personas cabelludas. Levofobia, miedo de objetos del lado izquierdo del cuerpo. Destrofobia, miedo de objetos del lado derecho del cuerpo. Aurorafobia, miedo a las luces septentrionales. Caliprofobia, miedo a los significados oscuros. Talasofobia, miedo de estar sentado. Estabisbacifobia, miedo de pararse y caminar. Odontofobia, miedo a los dientes. Grafofobia, el miedo de escribir en público. Fobofobia, miedo de estar asustado. The Nothing to Fear, por Fraser Kent, Doubleday and Company, 1977. La variedad de fobias que la gente sufre es aparentemente interminable y algunas de ellas bastante raras, pero son muy reales y agobian al que las sufre. Algunas personas tienen miedos tan singulares que tienen miedo de compartir sus miedos. La mejor manera de superar algo es exponerlo. Algo oculto tiene poder sobre nosotros, pero una vez que se trae a la luz se puede tratar con él y puede superarse. No retroceda en la confrontación. En abril de 2005, muchos norteamericanos y el mundo oyeron la historia de la novia fugitiva, Jennifer Wilbanks. La residente de Duluth, Georgia, de 32 años de edad, desapareció solo días antes de que tuviera lugar su boda con 600 invitados. Su familia y novio, convencidos de que había sido secuestrada, suplicaron por su retorno a salvo y la novia perdida se volvió una historia nacional para los mayores medios de comunicación. Cuando reapareció viva y bien en el otro lado del país, la alegría de que hubiera sido rápidamente encontrada se convirtió en confusión y cólera al revelarse la verdad de que Wilbanks no había sido secuestrada sino que se fue debido a los nervios del día de la boda. Una historia de Associated Press informó que la novia escapó debido a cierto temor que controló su vida. La mayoría probablemente diría, bien, pero ella debería de haber hablado con su novio en lugar de escaparse. O al menos, ella debería haber buscado consejo de su pastor o de un miembro de la familia. Pero ¿cuántos de nosotros confrontamos fácilmente nuestros miedos? ¿No es más fácil ignorarlo y no tratar con él? Usted puede no haberse escapado físicamente como Wilbanks, pero apuesto a que emocionalmente hay cosas de las que usted está huyendo. Hacemos una breve pausa para comentarte que en nuestro canal encontrarás la lista de reproducción de este libro con todos los capítulos. Usted mira constantemente sobre su hombro intentando guardarse de cualquier cosa que tiene miedo de que la alcance. Para muchos la confrontación es extremadamente difícil, pero debe hacerse a menos que queramos que otras personas y otras cosas controlen nuestras vidas. Cuando era niño usted jugaba al corre que te pillo y te congelo. Cualquiera de quien usted estuviera corriendo tenía control sobre usted, porque si alguna vez lo alcanzaban, usted quedaba inmediatamente congelada, detenida en sus huellas. Así opera el miedo. Aquello de lo cual corremos o nos escondemos tiene poder sobre nosotros. Como lo dije previamente, también es importante recordar que lo que escondemos en la oscuridad tiene que ser traído a la luz si queremos librarnos de él. Entre en un cuarto completamente oscuro y encienda la luz. ¿Qué pasa? La oscuridad es tragada. Esa es la manera en que Dios y su palabra operan en nuestras vidas. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice que hagamos, los temores que intentaban atormentarnos son tragados. Se van y no tienen más poder sobre usted. La palabra de Dios es bastante clara en este punto, no debemos temer. Isaías 41 horas y 10 minutos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Note que no dice que jamás debemos sentir temor,
Dice que no debemos permitir que el temor nos controle y robe nuestro propósito. El monstruo del miedo se comporta como si fuera mucho más grande y más fuerte de lo que realmente es. Eso es porque el miedo depende de su capacidad de engañar a la gente. Una vez que ellos comprenden que pueden sentir miedo y sin embargo hacerlo, son libres. Satanás ama causar terror a la gente y evita hacer frente a problemas desagradables porque él sabe que pierde poder cuando sus mentiras son confrontadas. Piense en todas esas generaciones de personas de la historia que le conté, que vivieron sus vidas enteras asustados de algo que en realidad era lo bastante pequeño para ser sostenido en una mano. Hasta que alguien fue lo bastante valiente para confrontarlo, alguien que se negó a escapar, ese pequeño monstruo mantuvo a las personas reprimidas, dejándolas esencialmente heladas. Aunque una mentira no es verdadera, se vuelve realidad para la persona que la cree. No crea las mentiras con que Satanás trata de engañarla. Como desearía tener una varita mágica que pudiera agitar o una oración que pudiera decir que terminara con el miedo de una vez por todas. Desgraciadamente, eso no va a pasar. La oración nos da la fuerza para resistir al miedo, pero para superarlo y ser conquistadores como Dios quiere que seamos, debemos tener algo que superar y conquistar. Usted nunca esperaría correr 3 millas sin primero aprender a correr una. Es lo mismo con la oración. Dios nos quiere estirar los músculos de la fe y que estemos firmes contra el miedo. Él quiere que digamos, no. El miedo no va a gobernar mi vida. Cuando aprendemos a usar la oración para confrontar y combatir los pequeños miedos, Él nos ayudará a aprender a enfrentar también los miedos más grandes. No permita que ningún miedo la congele y paralice. Hannah Ornard, autora de Pies de Ciervas en los lugares altos, una vez fue paralizado por el miedo. Entonces escuchó un sermón sobre un espantapájaros que la desafió a volverse de su miedo a su fe. El predicador dijo, un pájaro sabio sabe que un espantapájaros es simplemente un anuncio. Anuncia que hay un poco de fruta muy jugosa y deliciosa para picotear. Hay espantapájaros en todos los buenos jardines. Si yo soy sabio, también trataré el espantapájaros como si fuera una invitación. Cada gigante del camino que me hace sentir como un saltamontes es solo un espantapájaros que me llama a las más ricas bendiciones de Dios. Él concluyó, la fe es un pájaro al que le gusta posarse en los espantapájaros. Todos nuestros miedos son infundados. Compañeros de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto de acuerdo con una amiga para hacer juntas la cena para sus familias, o quizá para otra familia que podría usar la comida? Quizá ella era responsable del plato principal y usted arregló los complementos. Aunque usted asignó el trabajo, cada una de ustedes tenía una parte específica y juntas, completaron lo que debía ser hecho. Cuando viene a la vida, necesitamos recordar que Dios es nuestro compañero y comprender que Él tiene una parte y nosotras tenemos otra. Cuando hacemos nuestra parte, orar y estirar nuestros músculos espirituales mientras damos esos pasos de fe, Dios siempre hace su parte y hace que cosas aparentemente imposibles sean posibles. Quizá usted ha tenido tanto miedo en su vida, desde hace mucho tiempo y hasta ahora, que no puede ver que puede ser libre de él. Yo le prometo, cada vez que usted confronta el miedo, él se hace más pequeño y más pequeño. En el futuro, perderá completamente su poder sobre usted. Yo odio el miedo y lo que hace a las personas. Nos hace huir, él nos hace retroceder. Carcome nuestra confianza y nuestra seguridad en nosotras mismas hasta que todo cuanto queda es un esqueleto de lo que había. Pero no tenía que ser de esa manera. He experimentado mucho miedo en mi propia vida y sé que requiere mucho valor enfrentar lo que usted más teme. Pero, si yo puedo hacerlo, usted también puede. Un hombre sabio dijo una vez, el valor no es la falta de miedo sino la capacidad de enfrentarlo. Las promesas de Dios no son para unas pocas personas especialmente seleccionadas, son para todos. Si Dios puede ayudar absolutamente a cualquiera, entonces puede ayudarla a usted y puede ayudarla a enfrentar sus miedos. Las promesas de Dios le ofrecen esperanza y la oportunidad de una nueva vida. Una vida vivida audaz y dinámicamente en lugar de con miedo e incertidumbre. Una de las mujeres más seguras que encontramos en la Biblia es Esther y su historia de rescatar al pueblo de una muerte cierta a manos de un hombre malo y odioso. Aunque su belleza no se dañó, fueron su carácter y callada confianza los que la ayudaron a encontrar favor con el rey Jerjes. Ella asumió gran riesgo cuando fue hacia el patio interior de Jerjes sin haber sido invitada.
pero Dios la honró a ella y a las oraciones que los otros judíos estaban orando, y Jerjes la recibió calurosamente. En definitiva, Esther salvó a su pueblo de perecer. La confianza está aferrada a una fuerte fe en Dios, una fe que es respaldada por un completo conocimiento y entendimiento de que con la ayuda de Dios usted puede hacer cualquier cosa. El miedo trae falta de confianza en Dios y en usted. Es una destructiva, debilitante creencia en que usted no puede. Como mujer, usted puede hacer cosas asombrosas, pero debe llegar a ser segura. Reemplace sus miedos por confianza y mire lo que Dios puede hacer. Yo no pienso que nadie disfrute la confrontación o esté esperando que llegue. No es ciertamente lo que más me gusta hacer. A la mayoría de nosotras no nos gusta mecer el barco y hacer olas, pero puedo asegurarle que dar los pasos de lo que usted deba hacer para disfrutar una vida de libertad definitivamente no es tan difícil como quedarse en la esclavitud por el resto de su vida. Usted tiene que preocuparse lo bastante de usted misma y de sus seres queridos para confrontar el miedo y empezar a ser la persona que siempre ha querido ser. Hágalo, aunque tenga que hacerlo asustada. Hágalo asustada. Ya he contado esta historia en otros libros que he escrito, pero voy a repetirla en este. Había una mujer que llamaremos Joy que literalmente vivió su vida entera, hasta donde podía recordar, con miedo. Él la controlaba. Ella no manejaba un automóvil. No salía fuera de noche. Tenía miedo de reunirse con personas nuevas. Tenía miedo de las muchedumbres, de las cosas nuevas, de los aviones, del fracaso y de casi cuanto uno pudiera imaginar. Su nombre era Joy, alegría, pero ciertamente nunca la experimentó porque sus miedos la atraparon y la atormentaron. Ella deseaba desesperadamente ser valiente y valerosa. Quería tener una vida excitante y ser aventurera, pero constantemente sus sueños fueron suprimidos por sus miedos. Joy era cristiana y un día estaba lamentando sus penas una vez más con su amiga cristiana de toda la vida, Debbie. Debbie la había escuchado muchas veces, pero en esta oportunidad le respondió de una manera que sacudió a Joy. Debbie miró a su amiga directamente a los ojos y dijo enérgicamente, «Bien, ¿por qué simplemente no lo haces asustada?» ¡Qué verdad poderosa! Este fue el principio de una nueva vida para Joy porque fue la primera vez que vio al miedo tal como era. Hacemos una breve pausa para invitarte a suscribirte y darle me gusta y así seguir recibiendo contenido de alto valor. El miedo nunca iba a evaporarse simplemente de su vida. Había sido una fortaleza por demasiado tiempo y sus raíces eran demasiado profundas. Joy tenía que confrontarlo simplemente yendo adelante y haciendo lo que quisiera hacer aunque lo hiciera sintiéndose asustada. El miedo significa escaparse o salir volando, pero la confrontación significa encarar algo frontalmente. A veces esas confrontaciones requieren que nos enfrentemos a nosotros mismos. Quizá estamos temerosos del fracaso o temeroso del éxito. A veces los miedos o preocupaciones que usted tenga requerirán que confronte a alguien, quizás un padre o un marido, hasta un niño. David Augsburger, en su libro Caring Enough to Confront, interesarse lo bastante para confrontar, sugiere maneras en que usted puede expresar sus pensamientos mostrando al mismo tiempo que se interesa en la otra persona. Confrontar. Estoy profundamente sentido por el problema que está en juego. Quiero expresarle claramente mi opinión. Quiero que respete mi parecer. Quiero que usted confíe en mí con sinceridad. Quiero que usted siga trabajando conmigo hasta que hayamos alcanzado un nuevo entendiendo. Quiero su opinión sin presiones, clara, sincera de nuestras diferencias. Quiero su respuesta confrontar. Cuidar. Me preocupa nuestra relación. Quiero oír su opinión. Quiero respetar su parecer. Confío en usted sabrá comprender mi sinceridad. Le prometo continuar la discusión hasta que hayamos alcanzado un entendimiento. No engañaré, presionaré, manipularé, o torceré las diferencias entre nosotros. Le doy mi afectuoso, sincero respeto. Mírelo a los ojos. Dos exploradores estaban en un safari en la selva cuando de repente un feroz león saltó delante de ellos. Quédate tranquilo, susurró el primer explorador. ¿Recuerdas lo que leímos en ese libro sobre animales salvajes? Si usted se detiene y mira al león a los ojos, él se volverá y huirá. Seguro, contestó su compañero. Tú has leído el libro, y yo he leído el libro. ¿Pero el león lo habrá leído?
Cuando decidimos enfrentar una situación o escapar de ella, muchas cosas pasan por nuestra mente. Pensamos que hay menos riesgo de herirnos o de que otro salga herido, o quizás simplemente no queremos tomarnos el tiempo para tratar con algo. Recuerde, sin embargo, que si usted corre tendrá que seguir corriendo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, la primera cosa que hicieron fue escapar e intentar esconderse de la presencia de Dios. Trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Eso no funcionó para ellos y no funcionará para nosotros. Dios vino a intervenir con un plan para su redención y tiene uno para nosotros. Dé una mirada a Efesios 6 en la palabra de Dios a su pueblo y observe qué armadura de batalla nos provee. Él nos dice que estemos firmes con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Observa que falte algo? No proveyó protección para nuestra espalda. Eso es porque Dios nunca tuvo la intención de que huyéramos de nuestros enemigos. Su plan fue y sigue siendo que con Él a nuestro lado confrontemos todo lo que sea un problema en nuestra vida. La gente está muy habituada a no enfrentar los problemas reales y hasta le parece mejor tratar de cubrirlos viviendo vidas simuladas e inventando personalidades falsas. Es tiempo de ponerse firmes y confrontar al miedo. Una mujer asistió a una de mis conferencias y testificó que era la primera vez que había salido de su casa en 35 años. Cuando la entrevistamos y averiguamos más de su historia, quedamos aún más asombrados. Cuando niña, ella fue abusada, y aunque se casó y tuvo hijos propios, decidió que la vida sería más seguro para ella si se quedaba adentro donde nadie pudiera herirla. Se las arregló de diferentes maneras para conseguir las cosas que necesitaba, y con la invención de las computadoras se le hizo mucho más fácil ser una reclusa. Ella pidió que la conectaran a la internet y se comunicaba por correo y teléfono. Con el tiempo, empezó a mirar mi programa de televisión diario y descubrió mi testimonio de que yo también había sido sexualmente abusada por mi padre. Decidió que si yo podía levantarme delante de miles de personas y hablar audazmente, lo menos que ella podía hacer era salir de su casa. Tomó la decisión de venir a mi conferencia y lo hizo, y aunque estaba insegura y muy nerviosa, estaba allí. Ese fue el primer paso para confrontar su miedo. Ella hizo algo asustada. Tenía un largo camino para recorrer, pero nadie puede conducir un automóvil estacionado. Tenía que dar un paso antes de poder dar dos. Espero que su historia la anime y la motive a empezar su propio viaje para liberarse del miedo y comenzar a moverse hacia la mujer segura de sí misma que usted quiere ser. La vida cambió grandemente para mí cuando por fin entendí que el miedo quiso que me escapara o saliera volando. Ahora entiendo que, aunque esté temblando de miedo, en vez de seguir comportándome cobardemente, puedo seguir adelante para hacer lo que el miedo está tratando de impedir que haga. La manera de desarrollar confianza es hacer lo que usted teme, e ir dejando un historial de experiencias exitosas detrás de usted. Henry Ford dijo, uno de los más grandes descubrimientos que un hombre hace, una de sus grandes sorpresas, es encontrar que puede hacer lo que tuvo miedo de no poder hacer. Jade y yo vimos recientemente un ejemplo cómico pero informativo de cómo el miedo hace que uno escape y se esconda. Tenemos una perra maltesa de 7 libras, es muy blanca y esponjosa. Su nombre es Duquesa, y es muy lista. A Duquesa nunca le ha gustado darse un baño y, desde que era cachorra, siempre que comprende que se trata de bañarse, empieza a sacudirse y corre carreras de una a otra parte de la casa y se esconde. A medida que fue creciendo parecía superarlo y tenerle menos temor. Pero luego, durante un verano nos estábamos quedando en un condominio que alguien nos permitió usar, y cuando Duquesa oyó la palabra baño y me vio sacar su champú y otros suministros que normalmente uso para eso, desapareció. Cuando por fin la encontré estaba agitada y escondida en otro cuarto. Al principio no entendí lo que sucedía porque hacía tiempo que ella no se asustaba de bañarse. Pero luego comprendí que era el baño y ella le tuvo miedo porque estaba en una nueva situación y en un nuevo lugar. Hasta los animales responden al temor corriendo y escondiéndose. Ellos viven por instinto y siempre responderán a esos instintos, pero gracias a Dios nosotros vivimos haciendo elecciones sabias según nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Su palabra dice que no cedamos al miedo y con ayuda de su espíritu, podemos hacer la opción correcta. ¿Hay alguien inmune al miedo? ¿Será que algunos están maldecidos para tener miedo mientras que otros son benditos siendo valientes?
Hacemos una breve pausa para comentarte que en nuestro canal encontrarás la lista de reproducción de este libro con todos los capítulos. Reconocemos que nacemos con temperamentos diferentes. No los escogemos, Dios los escoge para ayudarnos a cumplir nuestro propósito en la vida. Algunas personas son naturalmente más decididas, valientes y atrevidas que otras, pero personalmente no creo que alguien sea totalmente inmune al miedo. Hasta la persona que usted conozca que parece ser la más valiente de todos tiene miedo de algo. Algunas personas hacen mejor trabajo que otras ocultando sus miedos. Ellas ni siquiera pueden admitir que tienen miedo, pero la realidad es que Satanás ataca a todos con miedo. Podemos superarlo. Si no fuera posible superar el miedo, Dios no nos habría instruido en su palabra a no temer. Yo creo que todos somos valientes en algunas áreas y temerosos en otras. El péndulo puede balancearse hacia un lado o hacia el otro, pero todos tenemos algo de ambos. Por ejemplo, una mujer que llamaremos Teresa era tímida y vergonzosa. No hablaba mucho y era introvertida. Se habría petrificado de estar de pie delante de una muchedumbre y hablar, y sin embargo Teresa era muy valiente cuando debió enfrentar el dolor y la tragedia en su propia vida. Ella tuvo cáncer a la edad de 32 años y soportó cirugía y radiación dolorosa y tratamientos de quimioterapia. Teresa también había tenido 3 abortos antes de dar nacimiento por fin a un niño saludable. Ella sobrellevó estas dificultades cortésmente, valientemente y con pocas quejas. Janice, una amiga de Teresa, era exteriormente decidida. Janice era tan sociable que podía hacerse amiga de un poste de teléfono. Era una líder. Hablaba fácilmente delante de grupos grandes y generalmente era admirada por todos. En la superficie Janice no parecía ser en absoluto temerosa. Como Teresa, Janice también enfrentó la tragedia en su vida. Durante 20 años, ella trabajó para una corporación y había acumulado una jubilación grande invirtiendo en un 401(k), correspondiente al programa de fondos jubilatorios. Realmente sorprendió a todos que la compañía fuera investigada por fraude respecto a la inversión del fondo de jubilación de empleados y súbitamente Janice así como muchos otros empleados descubrieron que no tenían jubilación alguna. La compañía se presentó en bancarrota y algunos de los directivos fueron juzgados y sentenciados a penas de prisión. De repente Janice se encontró con que no solo no tenía jubilación alguna, sino tampoco ningún trabajo. Ella no manejó su tragedia con elegancia. Exteriorizó un miedo que asombró a quienes la conocían. Siempre había parecido ser tan resuelta, pero en esta situación casi se paralizó de miedo por su futuro y por la seguridad financiera. Yo soy lo bastante resuelta para estar de pie delante de 1 millón de personas y hablar durante horas. No tengo ningún miedo de ser transparente y compartir detalles de mi vida que para muchas personas no sería cómodo compartir. Por otra parte, si fuera a la montaña rusa en un parque de diversiones yo estaría temblando y posiblemente gritaría, pero no de deleite. Durante nuestros viajes, mi marido Dave prueba todos los tipos de comida que nunca ha comido o siquiera visto, pero yo siempre estoy buscando algo con lo que esté familiarizada. Tengo miedo de que probar algo nuevo que no guste y que mi comida se arruine. Mi punto es que nadie es totalmente inmune al miedo. Los miedos de algunas personas son más obvios que los de otras, pero creo que todos los tenemos. Es importante que comprendamos que no estamos solos en nuestras batallas con el miedo. El diablo quiere convencernos de que hay algo muy malo con usted o conmigo y que otras personas normales no tienen el mismo tipo de problemas. No le permita hacerlo. Todos experimentamos el miedo. El general George Patton ciertamente sería considerado un hombre de verdad muy valiente y sin embargo él admitió que tenía miedo. Pero escogió no prestarles atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, un gobernador militar se encontró con el general George Patton en Sicilia. Cuando él alabó altamente a Patton por su valor y valentía, el general contestó: «Señor, yo no soy un hombre valiente. La verdad es que soy un completo cobarde. En toda mi vida nunca he podido oír el sonido de los tiros o ver la batalla sin sentirme tan asustado que me sudaran las palmas de las manos». Años después, cuando la autobiografía de Patton fue publicada, contenía esta significativa declaración del general: «Yo aprendí muy temprano en mi vida a no dejarme aconsejar por mis miedos». El espíritu de temor no es exclusivo de quienes él visita o cuando los visita. A veces el miedo se presenta en momentos muy inoportunos, momentos en que preferiríamos sentirnos resueltos. Después de todo,
¿Quién quiere confrontar y tratar con el miedo? Nadie lo hace y la mayoría de las personas no lo hace. Parece más fácil escapar o esconderse o aplazar. Deseamos que se marche, oramos que se marche, pero hasta que no lo confrontemos, el miedo siempre nos detendrá en la carrera. Si vamos a correr, es necesario ir hacia el enemigo, no alejarse de él. Variedad. 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 La variedad de temores que el diablo presenta a las personas es interminable y asombroso. Hay personas que tienen miedo de todo desde la sociedad hasta la muerte. Mencionaré varios con los que he tenido que tratar para ayudar a las personas o acerca de los cuales he oído. Miedo de estar solo, rechazado, abandonado, de que tomen ventaja de uno, a la intimidad, al parto, a las alturas, al agua, a las abejas, perros, gatos, otros animales o roedores. Algunas personas tienen miedo a las enfermedades y siempre imaginan que alguna nueva enfermedad se está desarrollando en su cuerpo. El miedo del hombre es grande y así es el miedo a la carencia. El miedo al fracaso atormenta a muchas personas, mientras que otras tienen miedo del éxito. Las mujeres especialmente suelen tener miedo a que sus maridos mueran y las dejen sin nada, algo que alguno llamó el síndrome de la bolsa de la señora. Algunas personas son casi paranoicas respecto a su apariencia. Otras personas tienen miedo de ahogarse, a los gérmenes, ascensores, muchedumbres, a volar o al fuego. Yo conozco a una mujer crecida que nunca encendió un fósforo porque les tiene miedo. Algunas personas no pueden formar relaciones significativas por miedo a la intimidad. ¿A qué le tenemos miedo? Una encuesta Gallup realizada en 2005 reveló los miedos más comunes de los adolescentes de los Estados Unidos. Ellos incluyen, 1. Los ataques terroristas. 2. Las arañas. 3. La muerte. 4. El fracaso. 5. La guerra. 6. Las alturas. 7. El crimen o la violencia. 8. A estar solo. 9. Al futuro. 10. A la guerra nuclear. Podría seguir, pero pienso que usted entiende a qué me refiero. Hasta usted puede ser una persona que experimenta un miedo que parece tan raro que nunca le habría hablado a nadie al respecto. Créame, alguien allí afuera tiene un miedo aún más extraño que el suyo. ¿Pero qué hace que algunas personas tengan un miedo mientras otras tienen otro? Alguien que crece en Florida puede ser más temeroso de los huracanes que alguien en que crece Kansas o Tennessee, que tiene un intenso miedo a los tornados. Alguien que vive en la ciudad puede tener más miedo a ser asaltado que alguien que vive en una granja. ¿Por qué una persona puede ser aterrada por los perros y otra los ama? Sabemos algunas de las respuestas, pero ciertamente no todas ellas. Yo no pienso que necesitemos tanto entender del miedo como que necesitamos tomar la decisión de que ya no nos va a controlar. Algunas personas gastan su vida entera tratando de entender sus problemas y nunca consiguen salir de ellos. Pero Dios puede ayudar a dejar en el pasado esos temores que tratan de paralizarnos, con solo que lo busquemos a Él para que nos ayude. Enfrente sus miedos hoy y pídale a Dios que la ayude a salir de ellos. Es solo por su gracia que todos podemos superar nuestros miedos.